Bienvenidos, manitas. ¿Recordáis estos saquitos perfumados que os compartí hace un par de semanas? Una idea para poder regalar en estas fiestas. Pues no hay regalo sin un bonito envoltorio, así que acompañarme que empezamos. Vamos a hacer unas cajitas fáciles de hacer y con poquitos materiales. Yo ya tengo estas dos hechas. Y vamos a hacerle una ventana. Estas cajitas son para regalos pequeños, que no sean demasiado pesados, porque el material principal de esta cajita es la cartulina, decoradas con papeles de scrap. Y bueno, yo le he puesto estas etiquetas Merry Christmas y esta otra porque son regalos que voy a hacer estas navidades, pero no tiene por qué ser para Navidad. Guardaros este vídeo para cuando tengáis que hacer un pequeño detalle el resto del año. Os voy a ir diciendo cómo sacar las medidas para que la cajita la podáis adaptar al regalo que vais a hacer. Lo primero, la base de la cajita. Cogéis el regalo que vais a hacer y medís el ancho y el alto. En mi caso son casi 11 centímetros y el alto 13 centímetros. Pues a esas medidas le añadimos 1 centímetro. Os lo dibujo aquí para que veáis, porque yo aquí la cartulina, tengo dos cartulinas, una para la base y otra para la tapa, pero cada cajita tendrá una medida y la cartulina que necesitéis también tendrá una medida distinta. Medimos. El mío mide 11 centímetros, pues la base de ancho 1 centímetro más, 12. El alto 13 centímetros, 1 centímetro más, 14. Ya tenemos la base de nuestra cajita. Y ahora vamos a los laterales. Medís el lateral y el mío, como es blandito, no lo voy a hacer muy alta, de unos 3,5 centímetros. Si la pieza que vais a regalar es rígida, a la medida que os dé, añadirle medio centímetro. Yo no lo voy a hacer porque esto no va a entorpecer a la hora de cerrar la cajita. Pero los laterales, si vosotros los necesitáis, medio centímetro más. Yo voy a hacer los laterales de 3,5. Bueno, pues aquí en este lado tiene que ir un lateral de 3,5. Aquí tiene que ir otro lateral de 3,5 y en los otros dos lados lo mismo, de 3,5. Pero yo quiero una cajita que, aunque sea para un regalo que pese poco, sea resistente. Pues los laterales los voy a duplicar, con lo cual aquí necesitaré otros 3,5 en cada uno de los lados. Estas son las medidas que necesitamos. Ya está. Esto es para la base. Luego veremos la tapa. Para saber la cartulina que tenemos que cortar, tenemos que sumar todas estas medidas. 3,5 de este lateral, más 3,5 de este otro lateral, más los 12 centímetros de la base, más 3,5, más 3,5. En total a mí me da 26 centímetros. Y el alto, 3,5 más 3,5 más los 14 de la base más 3,5 más 3,5 me da un total de 28 centímetros. La cartulina que tengo que cortar es de 26 por 28 centímetros. Esto yo os he dibujado las medidas, pero evidentemente la cartulina va a ser todo este cuadrado y después iremos eliminando por las esquinas algún cuadradito. 26 por 28 centímetros. Ahora vamos a hacer las marcas en la cartulina. Con la cartulina ya cortada en esas medidas, 26 por 28, vamos a empezar a hacer las marcas. Vamos a ir marcando en cada uno de los laterales los 3,5 de cada lateral. 3,5 en un lado para el primer lateral y otros 3,5 para el segundo lateral. Hemos hecho esta marca y esta otra. Ahora le damos la vuelta y en este otro lado pues hacemos lo mismo. Vamos a hacer estas dos marcas de aquí. Daremos la vuelta a la cartulina y haremos estas de aquí. Y le daremos la vuelta y haremos estas de aquí. Todas, en mi caso, son a 3,5.
y en el centro nos queda la base. Esto sería así, estos 12 centímetros nos quedan aquí y estos 14 centímetros nos quedan aquí. Y ahora tenemos que cortar los siguientes cuadraditos. Os lo marco aquí porque lo vais a ver más claro que aquí. En cada esquina se nos forman estos cuatro cuadrados. Pues vamos a cortar este y este en cada una de las esquinas. Lo podéis hacer con cúter o con tijera. Por las marcas vamos cortando. Y ahora este cuadradito que hemos dejado aquí va a servirnos de pestaña. Pues en este lateral cortamos. ¿Veis? Ya lo he separado de este lateral de aquí y ahora le voy a dar la forma de pestaña en ángulo en cada uno de los lados. A ojo, no es necesario que os quede igual. Y lo tenemos que dejar así, de la misma manera en cada una de las esquinas de la cartulina. Lo único que tenéis que tener en cuenta, si la pestaña se la habéis dejado en este lateral, podéis hacerlo en este o en este, es indiferente. Lo que ocurre es que si se la habéis dejado en este lateral, en este lado de aquí también se la tenéis que dejar en este lateral y en la parte de arriba también se las tenéis que dejar en este lateral. Y así os tiene que quedar. Ahora tenemos que hacer las dobleces. Por las marcas que hemos hecho, doblarlas. Y esto irá así. Esta de aquí irá pegada sobre el lateral de abajo. Y lo mismo en esta de aquí. En el lado donde tenemos las pestañas. Irá pegado así. Las pestañas irán pegadas en estos laterales largos. Y el lateral este por encima de las pestañas. Y así de fácil tendríamos la base. Es todo esto pegado con cola, pero como yo la quiero decorar, lo voy a hacer antes de montarla porque nos va a ser muchísimo más fácil. ¿Qué lados vamos a decorar? La base interior, porque esta es la parte de dentro, y la base exterior. Yo lo voy a hacer seguramente con la misma cartulina, eso lo hago para reforzar el fondo de la cajita. Esto irá doblado hacia adentro, este es el lateral que va a quedar en el interior, pues también lo decoro. Y en este lado lo mismo. Y aquí exactamente igual. El lateral que queda más hacia afuera es el que va doblado hacia el interior, pues decoro este lado y este otro. Y para la decoración voy a utilizar papeles de scrap, papeles decorados, y como estoy utilizando restos que tengo por ahí, voy a combinar estos dos. Pues lo primero, vamos a cortar los papeles para los 4 laterales interiores. Tenemos, como hacemos siempre, medir el ancho y el largo y a esas medidas quitarle medio centímetro. 3,5 por 14 centímetros tengo que cortar para estos dos lados largos papeles de 3 por 13,5. Y para estos dos laterales el ancho es el mismo, el largo son 12 centímetros, tengo que cortar papeles de 3 por 11,5 centímetros. Y para la base en el interior, como creo que sí que voy a tener suficiente papel de este, he cortado medio centímetro más pequeño que la medida que me da. Medía 12 por 14, pues he cortado un papel de 11,5 por 13,5 y este irá aquí, en el interior. Pues vamos a pegar todos estos papeles que ya tenemos cortados. Y lo voy a hacer con cola blanca. Y ahora pegamos también la base del exterior.
Esta vez lo voy a hacer con la misma cartulina. Medimos 12 por 14, pero en esta ocasión no le voy a quitar ese medio centímetro que estamos quitando a todos los papeles. Le voy a quitar un poquito menos, 3 milímetros, para ajustarlo más al borde y que quede más reforzada. He cortado un papel de 11,7 por 13,7 y se lo pego aquí. Y ahora la montamos. Este lateral pequeño y este lateral pequeño, que es la parte donde están las pestañas, ya las puedo pegar. Los siguientes lados que vamos a pegar, las pestañas. Le ponemos la cola en la pestaña y la tenemos que pegar en este lado de aquí, ajustadita a este borde. Este borde tiene que coincidir con este borde de aquí. Y lo mismo en esta otra pestaña. Las dos pestañas ya pegadas, ya podemos pegar este segundo lateral. Pues lo mismo en este lado de aquí. La base ya la tenemos lista. Vamos a por la tapa. Volvemos a retomar el dibujo que os hice para la base y las medidas van a ser las mismas, exceptuando este rectángulo que queda aquí en el centro, que vamos a añadirle a las medidas que ya tenemos 2 milímetros. Si a mí me medí aquí 12 por 14, ahora me tiene que medir 12,2 por 14,2, con lo cual tenemos que cortar una cartulina de 26,2 por 28,2. Cortamos esta pieza y marcamos los 3,5 centímetros dos veces en cada lado, igual que hicimos en la base. Marcando los 3,5 centímetros, que los laterales tienen que medir lo mismo, en el centro se nos quedarán los 12,2 por 14,2. No hay que hacer nada más, sino hacer las mismas marcas de 3,5 que hicimos en la base. Y volvemos a cortar los 3 cuadrados de la parte más exterior en cada uno de los lados y formamos la pestaña. En esta pieza, antes de empezar a doblar y a decorar, lo primero vamos a abrirle esta ventanita, un hueco en la parte central. Dependiendo del tamaño de vuestra caja, pues el marco lo tenéis que hacer más grande o más pequeño. Yo lo voy a hacer de 2,5 desde las marcas interiores, 2,5 en cada lado. Uno los puntos y recorto. Y ahora ya marcamos las dobleces. Y ahora viene el momento de cortar los papeles para decorar la tapa. Así como en la base decoramos el interior pero no decoramos el exterior, en la tapa vamos a hacer al revés. Voy a decorar el exterior y no el interior. ¿Por qué lo hago así? Porque yo no quiero que por aquí me engorde la base, ni por la parte del interior me engorde la tapa, para que me sea fácil abrir y cerrar. Si queréis decorar tanto un lado como otro, en la tapa, en vez de dejarle esos 2 milímetros de más en esta medida de los 12 y en esta de los 14, le dejáis 4 milímetros. En vez de 2, 4. Porque si tiene cartulina en este lado, papel decorado, y papel decorado también en este lado, necesitamos más holgura para que la tapa abra y cierre correctamente. En la tapa
¿Qué partes vamos a decorar? El interior hemos dicho que no. Montada irá así, vosotros la montáis y os marcáis los lados que vamos a decorar. El fondo de la base, eso ya lo haremos después. Como dentro no quiero decorar, le doy la vuelta y decoraré este lateral, este y la parte de arriba. Pues lo mismo que hicimos aquí. Medimos, cortamos medio centímetro más pequeño y pegamos estas 4 piezas. Se me olvidaba algo muy importante. Antes de pegar la decoración y de terminar de montar la tapa, vamos a hacerle estos cortes. Esto es para que nos facilite el abrir y cerrarlo, porque como yo estoy haciendo los laterales de la tapa de la misma medida que los laterales de la base, para tener donde agarrar. Ponemos así y con esta otra mano quitamos la tapa. Vamos a los lados más largos. Doblamos y aquí es donde vamos a hacer el corte. Sacamos el centro de un lado y lo mismo del otro lado. Yo los estoy haciendo en estos dos lados porque mi cajita se va a ver así. Si vuestra cajita se va a ver así, los tenéis que hacer en estos de aquí. Y ahora para hacerle la marca circular, yo cojo cinta de carrocero, cualquier cosa redonda os vale. Marco y sin desdoblarlo, corto. Y ahora ya vamos a poder pegar los papeles, pero a estos dos hay que darle esta forma. Lo que hago es que los coloco en el sitio donde después voy a pegarlos y sin que se muevan doy la vuelta, marco y recorto. Y recorto 2 milímetros más grande para dejarle ese pequeño margen y que se vea la cartulina. Y ahora sí, pegamos las piezas. Para decorar la parte de arriba, medio centímetro menos, he cortado un papel de 11,5 por 13,5. Pero vamos a tener que abrirle la ventanita. Colocamos en su sitio, donde después lo vayamos a pegar, sin que se nos mueva, le damos la vuelta, marcamos y recortamos un par de milímetros hacia afuera, para que el hueco sea un poquito más grande y quede el margen de la cartulina por la ventanita interior. Y la pegamos. Y ahora ya podemos montar la tapa, igual que hicimos con la base. Primero pegaremos estos dos laterales hacia el interior y después las pestañitas a este lateral y doblaremos hacia el interior. Lo siguiente, y ya estará prácticamente terminada la cajita, va a ser cubrir la ventanita. Para ello necesitamos acetato. Yo tengo este que estoy reutilizando de un marco, pero cualquier tipo de acetato, aunque sea más finito que este, os sirve. Vamos a cortarlo con la medida interior, 12 por 14. Le vamos a quitar un par de milímetros para que nos entre mucho mejor. Un cuadrado en papel de la misma medida que el acetato. Y vamos a abrirle el hueco de aquí. Para pegar el papel al acetato, yo voy a utilizar cinta de doble cara de esta que es roja, que pega sobre cualquier superficie y en el acetato pega muy bien. O cualquier adhesivo que tengáis que os aseguréis que pega bien sobre el plástico. Una vez ya hemos pegado el papel al acetato, volvemos a hacer lo mismo, colocamos cinta de doble cara y pegamos a la tapa de nuestra cajita. Y ya tenemos lista nuestra cajita. Le colocamos una bonita etiquetita y a regalar. Cajitas sencillas y con poquitos materiales. Cartulina y unos bonitos papeles. Y este es el resultado. Un regalo en el interior y también en el exterior. Un regalo que seguro que la persona que lo va a recibir estará encantada, ya tan solo porque lo habéis hecho con vuestras propias manos. Espero que os haya gustado la idea. Si es así, darle like al vídeo, como siempre.
y compartirlo, porque así más personas podrán ver estas ideas y a mí me ayudaréis un montón. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.